Y seguimos aquí en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Marta, vamos a comenzar de llenísimo con nuestro siguiente invitado. Ahora vamos a hablar con una persona que yo creo que nos va a dar toda una lección sobre el Alzheimer, que es una enfermedad muy importante y hay que cuidar mucho a nuestros mayores. Bueno, ya no mayores, hay que cuidarnos entre todos, y también una lección a nivel social. Vamos a hablar con Hugo Egido, que ha trabajado en sectores muy diversos. Ha sido responsable de contenidos editoriales, ha sido también director de cuentas, ha pasado por productoras de programas de entretenimiento y series de televisión, y también ha dirigido una de las más importantes residencias universitarias de Madrid, de la capital. Hoy Hugo es responsable de desarrollo de negocio en el Instituto de Formación Avanzada, pero más allá de todo lo que ha hecho, su vocación es la sociología y la antropología, además de la escritura. Hugo, en este terreno, además de sus colaboraciones con diversas revistas, también ha escrito 2 novelas, Memorias de Bastián y El vínculo que nos unen. Esta última es, pues lo que pretende es concienciar al lector, hacerle reflexionar más bien sobre la sociedad en la que vivimos, la enfermedad que es el Alzheimer, la importancia de cuidarnos, de amarnos mucho y también de la soledad. Buenos días, Hugo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Marta, hola Andrea, gracias por Hola, ¿qué tal? invitarme a esta plataforma. Sí, lo que te has dicho, Marta, es cierto. El vínculo que nos une reflexiona un poco sobre el ser humano en esta posmodernidad que ya vaticinó Sigrid Bauman, que fue, sabéis, príncipe de Asturias. Era un sociólogo que nos dejó hace un par de años. Y él, bueno, pues reflexionó sobre la modernidad tardía, y él aglutinó este concepto tan poderoso de modernidad líquida, ¿no? Del mundo en el que nos movemos hoy en día. Y la protagonista de mi novela, que es Paula, es bueno, pues es una brillante directora de un fondo de inversión. Desde el punto de vista del lector, tiene todo el estereotipo de lo que hoy en día sería alguien brillante, con un gran desempeño profesional, con habilidades que están sujetas en una serie de comportamientos que son los que espera el fondo de ella, ¿no? Y de repente, por una situación absolutamente involuntaria, la enfermedad de su padre, se replantea su propia conexión con sus emociones. Y ahí es donde se da cuenta de que tiene una serie de mejoras para poderse desarrollar completamente como, ya no solo a nivel profesional, sino como ser humano. Y de eso habla el vínculo que nos une, de lo importante que es tener un equilibrio entre tu desempeño profesional y tus habilidades, tus competencias profesionales, y también esa otra parte emocional con tu familia, con la gente que te quiere, con el entorno, que hemos vivido tristemente en este confinamiento. Estoy seguro que hay mucha gente que ha echado de menos a otra mucha gente, ¿no? Entonces, de eso un poco habla esta novela. Qué bonito. Hugo, ¿y tú como sociólogo, crees que actualmente en la sociedad que vivimos, no voy a hablar del mundo entero porque igual ya es demasiado generalizar, pero en la sociedad española en concreto, ¿crees que conseguimos tener ese vínculo del que hablas? O sea, ese equilibrio. Bueno, yo creo que en España y en general todos los países mediterráneos tenemos una base cultural donde no solo la familia nuclear, sino la familia extensa también es fácil de interaccionar, y yo creo que a ese nivel somos afortunados. Tenemos una cultura que facilita los encuentros, que facilita hablar de los sentimientos, que nos huye un poco de esa visión más atomizada del ser humano. Y yo creo que España es un país bastante solidario en general, y donde la gente echa mucho en falta, ¿no? El poder ceder y el poderse, bueno, hablar de sentimientos. Para eso tenemos bastante facilidad, porque culturalmente ha sido así, ¿vale? Uh-huh. Esa es un poco mi visión. Y nada, pero bueno, yo creo que todo esto que está pasando con el COVID y la situación de incertidumbre que está generando, ya no solo en España, sino en general en todo el mundo, ¿vale? En todas las sociedades occidentales, pues nos aboca a eso que tú sabes que en el mundo del coach lleváis tiempo hablando, que es de los entornos VUCA, ¿no? De ese universo volátil, incierto, complejo, ambiguo, y aún así estamos hiperconectados, ¿no? Pues, todo tipo de plataformas, ¿no? Y eso vamos a tener que saber gestionarlo, ¿no? En los próximos meses, no cabe duda. Hugo, escuchando lo que Marta la presentación que Marta te había preparado, me pareció súper importante cuando llegas al punto de la soledad, ¿no?
Y creo que este es un momento súper importante para hablar de ello, porque bueno, hay personas que están, bueno, que vivieron el confinamiento solos, hay personas que se quedaron solas porque sus parejas fallecieron o falleció un ser querido, lo hablábamos con Curro también, relaciones que se han acabado, y la soledad está como muy, es como uno de los mayores miedos que tiene el ser humano, ¿no? El hecho de la soledad. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo experimentas? Y desde tu experiencia, ¿qué nos puedes hablar de ello? Pues es muy curioso, ¿no? Por un lado, lo dices bien, ¿no? Vivimos en un mundo hiperconectado, incluso hasta pornográfico, en el sentido de que todo el mundo, hay veces que sabe sobre todo el mundo, de una forma casi al nanosegundo, y por otro lado hay un montón de gente que se siente sola, ¿no? Y se siente absolutamente... Y esto lo hemos vivido además en esta fase de confinamiento, cuando hemos tenido la desgracia de algún familiar que ha caído enfermo y no hemos podido acompañarle. Y ya no te digo cuando ese familiar haya muerto digamos, en soledad en el hospital, ¿no? Acompañado por profesionales, pero no por la familia, ¿no? Y esta fase de duelo, tanto para la gente que lo ha vivido y se ha ido, como para el entorno familiar, esa fase de duelo es fundamental. Desde el origen del hombre hemos generado, digamos, sistemas para poder gestionar emocionalmente el duelo. Desde el origen de la humanidad prácticamente. Luego, bueno, pues las religiones los han articulado, pero el duelo es fundamental. Por tanto, yo creo que la gente, cuanta más conexión pueda tener, los que vivan solos escuchando radio, escuchando programas como estos, y puedan interaccionar pues con familiares a través de la oportunidad que hoy en día nos sirven pues, redes sociales o plataformas como la que estamos utilizando ahora mismo, pues yo creo que hay que hacerlo, hay que intentar huir del aislamiento e interaccionar, hablar. No es lo mismo que en persona, no cabe duda, pero tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, y la nueva realidad va a ser, como estamos viendo, bastante incierta, y tendremos que adaptarnos a cada circunstancia que vaya ocurriendo, ¿no? Y muy atento a lo que nos digan los responsables, ¿no? Tanto sanitarios como bueno, pues, los alcaldes y la gente que está ahora mismo conociendo, ser responsables, porque no solo nosotros podemos estar en peligro, sino gente vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, yo hago, en este caso, en esta plataforma, pido a mis conciudadanos, que yo creo que hemos sido muy ejemplares, seguir siéndolo. Comentabas antes, al principio, Hugo, que pues hablabas un poco de que precisamente nuestra cultura, quizá también los países mediterráneos, Italia también es muy parecido a nosotros, somos muy pues de interactuar, de estar los unos con los otros, pero interactuar y tener esas relaciones sociales no siempre significa tampoco ser solidarios los unos con los otros y ayudarnos. Me gustaría hablar contigo de un fenómeno que sí que es cierto que yo, y bueno, creo que como yo muchísima gente, vimos, sobre todo en las primeras semanas del confinamiento, que fue esa ola enorme de solidaridad por parte de artistas, de gente más anónima y tal. ¿Cómo estás viendo ahora que estamos llegando en esta nueva normalidad esa solidaridad? ¿No hemos aprendido nada o realmente estás viendo un cambio por parte de la gente? Bueno, yo creo que al principio de fenómenos que son realmente inéditos, ¿no? Siempre yo creo que hay este tipo de efectos que están muy bien, ¿vale? Que es como una especie de catalizador de la energía, ¿no? Y está muy bien, pero yo creo que para que eso no quede en lo que tú dices, ¿no? Una especie de efecto burbuja, ¿no? O champán, pues yo creo que tiene que haber, mientras que el problema esté ahí, yo creo que tienen que haber redes de solidaridad. En España yo creo que existen esas redes desde hace mucho tiempo, ¿vale? No solo, como decían, las familias extensas, lo vivimos en la primera crisis de hace unos años, vimos cómo la familia apoyaba pues, a la parte de la familia más vulnerable, apoyaba a otros, ¿no? Y cómo pues, nuestros abuelitos en muchos casos eran los que sostenían al resto de la familia con sus pensiones, ¿no? Eso lo hemos vivido hace ni una década, ¿no? Y yo creo que eso y luego pues redes de solidaridad tanto en la iglesia como otro tipo de instituciones que existen, ¿no? Pero yo creo que esas redes se tienen que articular, creo que hacen una sociedad más informada y más sana en general. Así que completamente de acuerdo con lo que has dicho, Marta. Es decir, que no quede en una especie de efecto efervescente y que se articulen redes de solidaridad porque las vamos a necesitar, no cabe duda. Ojalá. Hugo, en tu libro, en el vínculo que nos une, pues estábamos comentando que directamente quizá el núcleo de la historia
está basada en el Alzheimer. No sé, no me quiero meter en terrenos personales para no incomodarte, por supuesto, pero me gustaría saber si tú a la hora de escribirlo te has fijado en alguna experiencia personal que hayas vivido en tu propio entorno o simplemente porque la enfermedad como tal pues te llama la atención, quizá, por así decirlo. Sí, bueno, viví un caso directo de un íntimo amigo de la familia que, por respeto, porque es una persona muy mediática, pues no voy a decir su nombre, pero sí lo viví con su familia y bueno, para mí fue bueno, pues muy triste ir viendo o ir constatando un poco el deterioro, ¿no? Cognitivo que genera esta enfermedad, que es una enfermedad que va abocando al silencio, ¿no? De una forma además muy cruel, ya no solo para el propio enfermo, sino para su entorno, ¿no? Afectivo. Es una enfermedad que desgasta muchísimo las redes de solidaridad que se generan alrededor del propio enfermo, ¿no? Y por eso es tan importante las familias, ¿no? Pues, todo el entorno más cercano, más afectivo, que como cuento en la novela, pues bueno, es una enfermedad que a día de hoy tristemente no tiene cura, ¿no? Pero que sí podemos paliar con ciertas técnicas, ¿no? Podemos paliar los efectos que tiene sobre todo en el entorno, ¿no? En el entorno familiar. Y como me parecía que era interesante en la novela, lo dices bien, ¿no? Yo creo que todos los escritores siempre hablamos de cosas que hemos visto, cosas que hemos vivido, cosas que hemos leído, cosas que nos han contado, ¿no? Al final son a veces las cosas sobre las que pivotan y gravitan nuestras historias, ¿no? Pero aquí esta es una historia de dos ejes entre una supuestamente persona brillante y con un gran desempeño profesional, pero que por dentro, por situaciones que tampoco quiero contar a los lectores para no hacerme spoiler, ¿no? Pero tiene una serie de carencias afectivas que yo creo que son necesarias hoy en día para poder tener una vida plena y una vida feliz, ¿no? Y mucho tiene que ver su niñez, ¿no? Es una persona que no ha desarrollado sus afectos porque fueron cercenados en su niñez, ¿no? Y que tiene que reconstruir su relación con su propio padre ya de adulta, ¿no? Cuando es una triunfadora por la propia enfermedad del padre, ¿no? Hasta ese momento tenían un statu quo, pero salta por los aires cuando el padre pues demanda de ella, ¿no? Y ella es incapaz de gestionar eso y se da cuenta de que necesita ayuda, ¿no? Y entonces, bueno, pues acude a un profesional, en este caso un psicólogo, que le ayuda a reconstruir esos lazos emocionales que nos hacen plenos, ¿no? Y que nos diferencian para poder tener una vida realmente exitosa y afectiva, ¿no? Y entonces habla un poco de la relación entre el padre y, ya te digo, en estos dos ejes, y al final es una novela súper positiva que habla del amor, que habla de la generosidad y que habla de lo importante que es decir a la gente que quieres, no mañana, no dentro de una semana, sino cuando tengas la oportunidad, te quiero, eres importante en mi vida, quiero tenerte cerca, y quiero que estemos juntos. Ahora hay veces que no se puede hacer pues porque no se puede visitar pues a esa madre que tienes a lo mejor hoy en día en un geriátrico o tal, pero en el momento que tengas la oportunidad, hacerlo. Qué bueno, de verdad. ¿Cuál fue la motivación que te llevó, Hugo, a escribir este libro? Pues yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Vivimos hoy en día en una sociedad, digamos, donde parece que hablar de las emociones como que no es muy cool, ¿no? Es decir, un profesional tiene que ser todos los estereotipos, ¿no?, que os he contado, ¿no? Muy frío, muy profesional, muy aséptico, Y hablar de las emociones verdaderas, ¿no? No de esto que os decía al principio, que a veces es como una especie de continua frivolidad, sino realmente hablar de esas cosas que nos diferencian, ¿no? Es como que tuvieras debilidades, ¿no? Entonces para mí era un tema muy motivador el plantear a una profesional que de cara al lector es como que envidia, es que esta mujer lo tiene todo. Y de repente te vayas dando cuenta, según vas leyendo la novela, que tiene una serie de carencias, porque la infancia, que es otro de los temas de los ejes de la novela y de los que me motivó también esta historia, hoy en día vivimos con muchos profesionales, estamos tan exigidos que somos padres ausentes. O sea, llegamos del trabajo después de X horas y prácticamente le damos a nuestros hijos lo que nos queda de energía, ¿no? Y esto es muy... O digamos, hacemos una crianza por persona interpuesta, ¿no? Alguien que tienes en casa, que te eche una mano y tal, pero realmente es muy importante generar vínculos sanos con nuestros hijos, darles tiempo, escucharles
y dedicarles tu energía, porque eso van a hacer adultos más sanos, adultos más hermosos, ¿no? Y más sanos, ¿no? Más equilibrados. Y también Paula es un ejemplo de un padre ausente, ¿vale? Hasta ahí puedo leer. Entonces yo también es una reivindicación de lo importante que es tener padres que te dediquen tiempo, que hablen contigo, que te paseen, que te agarren las manitas y te digan te quiero, hija, o te quiero. Y eso es muy importante hoy en día. Y hay que sacar tiempo. Yo sé que muchos de los profesionales que me estén escuchando y digo, ¿y cuándo hago todo eso? Si llego a casa muy tarde y tal. Pues hay que sacar tiempo y energía para hacerlo porque nos jugamos mucho. Tengo entendido que además ese vínculo que se crea entre el padre y la protagonista, también haces un homenaje al cine ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ellos tenían un ritual muy bonito desde que esta niña, bueno, pues se conecta con su padre. El padre, desde el punto de vista emocional, es un hombre muy torpe. Entonces tenían un ritual desde que ella era muy pequeñita que era, bueno, pues dedicarse a ver. Él es un antiguo director de cine fantástico, ¿vale? Y tenían un ritual muy bueno para él que era ver las películas que a él le gustaban. Y aunque ella tenía miedo al principio, se daba cuenta que era la forma de poder estar con él a solas, porque era un hombre que era un director en ese momento muy famoso y siempre tenía gente a su alrededor, ¿no? Entonces esta niña se da cuenta que la forma que tiene de poder compartir tiempo con su padre es viendo lo que al padre le gusta, que es ese cine, ¿no? Entonces ella hace ese ritual y a posteriori, cuando ya el padre enferma y ya son adultos, siguen haciendo ese juego, ¿no? Entonces los lectores van a visitar desde películas de la Universal clásicas como Frankenstein hasta el primer King Kong, por supuesto a Francis Ford Coppola, su Drácula, van a ver Blade Runner, que para mí es una película mítica, y que va a salir muy, muy mencionada porque hay un paralelismo entre uno de los personajes principales de los replicantes de Blade Runner y el protagonista de la novela. Así que también habla el cine es cultura, obviamente, y el cine habla de nuestra vida, ¿no? De nuestros propios recuerdos. Y yo creo que muchos de los lectores cuando vean la novela van a recordar momentos de su vida. Qué bonito. Qué bueno.